Bienvenidos a mi canal. Qué gusto volver a encontrarnos. Y como siempre con un tema que promete fuego. Hoy nos zambullimos de lleno en el torbellino que envuelve a dos de las figuras más deseadas del panorama turco, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Ya saben, para los que recién se unen, este es el rincón donde destripamos, analizamos y especulamos sobre la vida de las celebridades, especialmente las de Turquía. Y hoy, tenemos un plato fuerte, una anécdota jugosa, una joya de la crónica social que, según yo, es la pista definitiva para descifrar el misterio que rodea a Mert y Afra. ¿Preparados para el salseo? Abróchense los cinturones, porque esto va a ser explosivo. Antes de empezar a soltar el chisme, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campana. Es gratis y les aseguro que no querrán perderse nada. Actualizamos con contenido fresco casi a diario, así que únete a la comunidad y mantente al tanto de todo. Ahora sí, vamos al grano. Mert Demir, para aquellos que no lo conozcan, es un artista de talla mundial. Un cantante y compositor que te toca el alma con su voz y te envuelve con sus letras. Y Afra Sarıoğlu. ¡Ay, Afra! Una actriz de otro planeta. Belleza, talento y una presencia arrolladora la han convertido en una de las estrellas más brillantes. Su papel en Seyran y Ferit, la serie que conquistó corazones por todo el mundo, la consagró como un ícono. La chispa entre ellos saltó hace un tiempo, alimentando rumores y especulaciones. Han sido vistos juntos en citas románticas, paseos y gestos que hablan por sí solos. Aunque la pareja no ha confirmado ni negado nada, el mundo del espectáculo y los fanáticos arden en deseos de saber la verdad. ¿Es amor verdadero? ¿Marketing estratégico? ¿Qué hay realmente entre Mert y Afra? Y aquí es donde entra en juego la anécdota que les voy a relatar. Es un relato fresco, una historia que salió a la luz hace poco, pero que en mi humilde opinión, es la prueba irrefutable de que entre ellos hay algo especial. ¿Están listos para escucharla? Les prometo que no se arrepentirán. Resulta que hace unas semanas, Mert y Afra coincidieron en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ya saben, estos eventos son un hervidero de emociones, música, baile, risas y por supuesto, los ojos avizores de quienes no quieren perderse nada. En un momento de la noche la música subió de volumen y la pista de baile se convirtió en un torbellino de energía. Afra, conocida por su espíritu extrovertido y alegre, estaba en su salsa, bailando y disfrutando con sus amigas. Mert, en cambio, parecía un poco más reservado, observando la escena con una sonrisa. Pero de repente la música cambió. Sonó una canción muy romántica, una melodía que te transporta a un universo de emociones y te hace sentir mariposas en el estómago. Y para sorpresa de todos, Mert se acercó a Afra y la invitó a bailar. ¡Boom! Ahí empezó todo. La anécdota se vuelve aún más fascinante aquí. Según los testigos presenciales, Afra al principio pareció sorprendida. Su mirada se encontró con la de Mert, esbozó una sonrisa y un leve rubor apareció en sus mejillas. Pero con una elegancia innata, aceptó la invitación. Se tomaron de la mano, se miraron a los ojos, y la magia comenzó a fluir en la pista de baile. Aquí es donde la historia alcanza su clímax. Las personas que presenciaron este momento mágico aseguran que la forma en que Mert y Afra bailaron fue algo único. No era un baile cualquiera, era una conexión profunda, una complicidad palpable, una atracción que trascendía lo físico. Sus miradas, sus risas, su total desconexión del mundo exterior, eran elocuentes. Los presentes afirman que no se separaron ni un segundo durante la canción. Sus cuerpos se entrelazaron, como si estuvieran destinados a encajar a la perfección. Y cuando la música llegó a su fin, se quedaron en silencio mirándose a los ojos con una sonrisa que reflejaba un cúmulo de sentimientos. Pero la historia no termina aquí, faltaba lo mejor. Después del baile, según las fuentes, Mert se acercó al oído de Afra y le susurró algo en secreto. Nadie sabe exactamente qué fue lo que le dijo, pero la reacción de Afra fue reveladora, se sonrojó aún más, se rió y le dio un pequeño golpe en el brazo, un gesto de cariño y complicidad. Para mí, este pequeño detalle, este gesto sutil, es la clave de todo. Demuestra que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Revela una conexión profunda, una atracción que va más allá de la superficialidad, un coqueteo que enciende la llama de la pasión. Y por si fuera poco, al finalizar la fiesta, fueron vistos saliendo juntos.
Y no solo eso. Se subieron al mismo coche y desaparecieron en la noche. ¿A dónde se dirigían? ¿Qué aventuras les esperaba? Eso solo lo saben ellos, pero la imaginación vuela. Volviendo a la anécdota del baile, creo que es un testimonio revelador. Un baile romántico, miradas llenas de complicidad, un susurro al oído. Todo esto es suficiente para demostrar que hay algo especial entre Mert Demir y Afra Saraolu. Y aunque no hayan confirmado públicamente su relación, el relato de la fiesta de cumpleaños es, para mí, la prueba definitiva. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Mert y Afra? ¿Consideran que esta anécdota confirma los rumores? Me muero por leer sus comentarios. Y para que no queden dudas, quiero recordarles que esta anécdota es solo una pieza más del rompecabezas. Como les dije, han sido vistos juntos en otras ocasiones, compartiendo momentos de intimidad, publicando fotos en lugares similares y con amigos en común. Sus gestos, sus miradas, su lenguaje corporal hablan por sí solos. Además, es crucial tener en cuenta que Mert y Afra son personas muy discretas y reservadas en cuanto a su vida privada. Podrían estar protegiendo su intimidad, cuidando su imagen pública, o simplemente no estar listos para formalizar su relación ante el mundo. Pero a pesar de su discreción, la curiosidad del público es inevitable. Y nosotros, como fans del salseo, estamos ansiosos por descubrir la verdad. Por eso estaremos atentos a cualquier pista, a cualquier detalle, a cualquier nueva anécdota que revele lo que realmente está pasando entre Mert Demir y Afra Saraolu. Mientras tanto, me quedo con la magia del baile. Creo que es una historia romántica, que nos da una idea de la conexión especial que existe entre ellos. Es un recordatorio de que el amor puede surgir de la forma más inesperada, en el momento y lugar menos pensados. Y a veces un simple baile es suficiente para expresar lo que sienten dos corazones. Resumiendo, la anécdota de la fiesta de cumpleaños es la clave. Un baile romántico, miradas cómplices, un susurro al oído y una química innegable. Estos son los ingredientes que, en mi opinión, demuestran que entre Mert Demir y Afra Saraolu hay algo más que una amistad. Y con esto concluimos por hoy. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Me encanta compartir estas historias con ustedes. No duden en dejar sus opiniones, teorías y cualquier otra cosa que se les ocurra en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Mert y Afra son pareja? ¿Les gustaría que lo fueran? Los leo. Antes de despedirme, les pido que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del salseo. Cada like, comentario y suscripción es muy importante para mí. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.